Hola amigos, bendiciones con ustedes, el profesor Ramón Romero, en esta plataforma de YouTube, Ramón Romero, a la cual te invitamos a suscribirte e invitar a otros a que se suscriban. Una forma inteligente de predicar el Evangelio desde su casa o desde su teléfono. Esto está ampliando cada día por la gracia de Dios y queremos que usted predique el Evangelio también, invitando y suscribiendo a otros y enseñándoles para cómo recibir estos temas diariamente. Hoy es sábado 7 de enero. Entramos a una nueva lección, la lección número 2, los pactos de Dios con nosotros. El texto para aprender de memoria está en Deuteronomio capítulo 28 y los versículos 1 y 2 y rezan así. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2. Padre Santo, iniciando el año, iniciando una nueva lección, iniciando nuevos bríos, santifícalos en Cristo Jesús para que guardemos tu pacto eterno. Oración que ofrecemos a través de los méritos sacrosantos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección de los pactos de Dios con nosotros. Comenzamos con esta pregunta. ¿Qué es un pacto? La palabra pacto en el hebreo Antiguo Testamento es berit y en el Nuevo Testamento es diateque. Y ambos vocablos tienen el sentido de arreglo, convenio, tratado, compromiso. Y un pacto concretado es siempre relacional, pues implica la participación de por lo menos dos personas. Cuando solo una de ellas se compromete a hacer algo en favor de la otra, el pacto es llamado o considerado unilateral. Como por ejemplo, tenemos el caso de Dios nos manda lluvias y nos manda el sol. Ese es un pacto unilateral. O también el Señor no enviará otro diluvio a la tierra. Conforme a su promesa, ese es un pacto unilateral. Es sin condición humana porque Dios ha decidido ser así. Pero el pacto, como dije al principio, es un compromiso o un arreglo o un convenio entre dos personas como mínimo. En este caso, Dios y el hombre. El pacto de Dios es uno, aunque hay 7 pactos en la Biblia. Hay 7 pactos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el pacto
de Adán, tenemos el pacto de Noé. El pacto de Adán es el que está en Génesis 3:15. El pacto de Noé es el que aparece en Génesis 6, 7, 8 y 9, en estos capítulos. Tenemos el tercer pacto, el abrahámico, de Génesis 12. Haré de ti una gran nación. Tenemos el pacto mosaico, que está en los capítulos desde el 19 hasta el 24 del libro de Éxodo. Tenemos el pacto del sacerdocio de Finees, según Números capítulo 25, versículos 10 al 13. Tenemos el sexto pacto, que es el pacto davídico, de que no faltará ese rey davídico en el trono, que es un símbolo de Jesús. Y tenemos el pacto eterno, que es el de Jeremías 31. Todos estos son un solo pacto. Por ejemplo, Dios estableció el pacto con la humanidad. El pacto en el Edén. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Es decir, Él enviaría una simiente prometida. Como también hubo un pacto con Noé en tiempos del diluvio y con Abraham en tiempos de su peregrinaje en la tierra. El pacto de Moisés en el Éxodo, el pacto de Josué en Josué 24, el pacto de David con el reino reunificado, el pacto con Salomón en el reino pacificado de Primera de Reyes 9, el pacto de Josías en el reino reformado de Segunda de Reyes 23, y la restauración de ese pacto que comenzó con Adán. Un pacto condicional. Y ese pacto decía: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él tú vas a morir. Esa es la recomendación divina, pero cuando el hombre cae en pecado, ahí sale el pacto de la gracia de Cristo, venir a la tierra a morir por el pecado de la raza humana. Los profetas en tiempos de apostasía hablaron del pacto desde una perspectiva mesiánica. En Jeremías 30 y 34, en Ezequiel, en Isaías 42, etcétera, etcétera. Y en consecuencia tenemos y debemos de ver que el pacto de Dios con nosotros es que seamos felices. Y el pacto ha sido confirmado a través de Jesucristo al establecer el reino de Dios mediante su encarnación y mediante su ministerio salvífico. Y esa reafirmación de ese pacto de Génesis 3:15 lo vemos nosotros por Pablo en el inicio de la era cristiana en Gálatas 4:24, que nos dice el apóstol Pablo en esa epístola a los Gálatas, que reza así: las cuales son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos, el pacto de fe y el pacto de obras. El uno representa el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es el pacto por las obras, que es el judaísmo o legalismo. Y el otro es el pacto que menciona el 26, mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros, que es una representación de la iglesia cristiana. Y entonces encontramos después en el versículo 31: de manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la sierva,
mas de la libre, que es Sara, que es a través de la cual la salvación por fe es representada contra Agar, que es la salvación por las obras. Digo por las obras porque el hijo de Abraham vino por su contacto sexual con Agar, que representa obras, y el otro es el pacto de fe que representa con Sara, que una mujer estéril da a luz un hijo llamado Isaac, que es conforme a la promesa de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Hay un último llamado al pacto, el remanente profético de la iglesia cristiana, que nos habla del pacto, el último llamado a mantenernos en el pacto. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, de Apocalipsis 14, del 6 al 12, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es una referencia a los 10 mandamientos, específicamente al sábado, que forma parte del pacto eterno. Y entonces encontramos la consumación de ese pacto cuando el profeta Isaías, en el capítulo 65 y los versículos 17 al 25, nos dice: porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es decir, esta tierra va a ser restaurada mediante la aceptación de ese pacto que nosotros rompimos al pecar al principio, y que fue restaurado a través de la muerte de Cristo. Y al aceptar la muerte de Cristo en el Calvario, ese pacto es escrito. El pacto es su santa ley, que es escrita no en 2 tablas de piedra como antiguamente fue escrita en el monte Sinaí, sino es escrita en los corazones nuestros, como nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, que es el propósito del pacto, como nos dice aquí el Hebreos, el capítulo 8, versículos 10, dice, y 11, pero dice aquí: por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. El pacto. ¿Cuál es el pacto? Después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles días? Después de esos días pasados, después de aquellos días donde el pueblo lo pisoteó hasta que llegó el Mesías, y muriendo y resucitando, dice que Él no solamente nos da el pacto, sino que Él es el pacto. Oiga lo que dice aquí: daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Eso es el pacto: escribir o reescribir su santa ley en vez de tablas de piedra. Ahora, en la mente, que es el corazón, que es donde tienen las decisiones. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al el Señor, porque todos me conocerán, por experiencia personal, desde el menor de ellos hasta el mayor. Es decir, el pacto es uno. Cristo es el pacto, expresado en 7 pactos históricos. El de Adán, con la promesa de la simiente prometida. El de Noé, de preservar una generación santa. Y el de Abraham, de salir de esa generación santa un pueblo especial. El sinaítico, que es el matrimonio de Dios con su pueblo, entregándole los papeles matrimoniales, que son los 10 mandamientos. El pacto de Finés, de un sacerdocio para siempre. El pacto davídico, de una tierra para siempre nueva. Y el pacto nuevo, que es escribir esa misma ley ahora, en vez de 2 tablas de piedra, en el corazón del ser humano. Hermanos,
Cristo es la encarnación del pacto. Y la pluma inspirada nos dice que el pacto de la gracia no es una verdad nueva, porque desde la eternidad ha existido en la mente de Dios. Por esa razón se le llama pacto eterno. Es un pacto eterno porque ella explica que el pacto es nuevo desde el punto de vista de la perspectiva humana. Entonces, a partir de mañana domingo, vamos a estudiar el pacto de salvación, el pacto de condición, el pacto de honor. Y entonces, dentro de ese pacto, viene el sistema de diezmo y ofrenda para un pueblo organizado. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Para mañana domingo, el pacto de salvación. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.